Hola a todos, todas y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en nuestro nuevo capítulo en Arte y Labia Podcast. Muchas gracias por estar escuchándonos ya el día de hoy y por apoyarnos con sus comentarios, con seguirnos. La semana pasada les contamos que una buena forma, una fácil forma, una entretenida forma de apoyarnos es siguiéndonos en las distintas redes sociales, como por ejemplo Instagram, claro, Twitter y ahí en YouTube. Y en las tres partes nos pueden seguir, estamos como @arte y labia. Súper simple. Perfecto, claro. Y bueno, también nos pueden seguir en Spotify, seguir en Apple Podcasts. Y en Apple Podcasts nos pueden dar corazoncitos. Son 5 los máximos que nos pueden dar, así que porfis denos 5. Bueno, descubrí que en Spotify también se puede hacer eso mismo. En este caso son estrellas. ¿Y cuántas estrellas nos pueden dar? 5 también. Bacán. Entonces, Así que sí, así que ahí también nos pueden calificar con 5 estrellas, sería ideal. 5 estrellas, sí. Sí. Bueno, también está esta posibilidad cuando ustedes ingresan a la página arteylavia.com, donde están todos los capítulos, ahí ustedes pueden escoger cuál capítulo escuchar. Arriba, en la parte derecha de la página, hay un corazoncito donde pueden hacernos donaciones, que es muy importante también. Sí, muy importante para que podamos seguir avanzando y creciendo y hacer cosas geniales. Sí. Y hablando de cosas geniales, la semana pasada estuvimos con una artista muy bacán y ella era docente universitaria. Sí. Esta semana les traemos un recién egresado de arte. Entonces, porque nos gusta hacer eso, esas combinaciones de artistas que ya tienen una tradición con artistas que están recién empezando. Y fue... Bueno, tú cuenta con quién hablamos antes de que yo empiece a decir cosas. Claro, hablamos con Daniel Guajardo. Él, claro, está recién egresado de la U. Como les comentamos siempre, recomendamos ingresar al tiro a su Instagram para que vayan ya empapándose de lo que él hace y así nos pueden ir siguiendo en la conversa. Su Instagram es Daniel Guajardo R. Así, sencillo. Ahí pueden seguirnos con la conversación. ¿Y qué te pareció conversar con él? Porque es muy distinto conversar con una mujer artista que tiene una trayectoria y a un recién egresado. Fue una experiencia, en verdad. Me retrocedí en el tiempo donde cuando yo estaba en la U y en algunos momentos sentí emociones como rabia, como que la estaba recién viviendo. Pero es genial, ves toda su energía, todo lo que sabe. Y lo que más me gusta de él es que sabe del arte que está pasando hoy, el arte joven. Nos nombró artistas jóvenes que están en exhibiciones. Y un arte que si bien él pinta en óleo, lo que él pinta en óleo no es tradicional. Y no le voy a contar qué es lo que pinta en óleo tampoco. Pero me gusta eso, de que él sabe lo que está pasando en la escena, así como underground de arte en Chile, que Claro. para mí es underground, pero probablemente no es underground para nada. Así que está muy interesante la conversación, aprendemos mucho de él y de artistas. Y lo que más me gusta de él es su perseverancia. Sí. De que tuvo adversidad, pero Continuó. lo logró. Continuó. Sí. Frente a todo pronóstico en contra en un principio. Y bueno, y también durante, él continuó así hasta el final. Y no, en verdad es muy inspiradora su historia. Así que súper recomendado escucharlo. Y nada, eso. Que quédense aquí con nosotros. Escúchenos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, ¿cómo va tu semana? ¿Bien? Todo bien en ¿Tranquila? realidad. Sí, ¿Normal? tranquila. Excelente. Bueno, Daniel nos acompaña. Él creo que es como el primero de los invitados que tenemos que acaba de egresar de la carrera de arte y eso me produce una profunda curiosidad. Así que, nada. Y bueno, y la razón que te invitamos, porque Luis te seguía, Luis también es parte del podcast, pero nadie lo ve. Y me han hablado mucho de ti como artista y de ti como persona. Entonces estaba como, yo tengo que hablar con él. Y se lo hablé con la Bárbara y era como, que tenemos que hablar con él. Y bueno, entonces estamos aquí hablando contigo y ahora no sé qué preguntarte, qué atroz. No, pero partamos con
con el inicio de todo. Mm. Queremos saber cómo eras tú de niño, dónde creciste, qué hacías y qué era lo que te caracterizaba y cómo llegaste a querer estudiar arte también. Ya. Yo, en realidad, crecí en Conchalí, en la zona norte de Santiago. Y desde niño siempre me gustó mucho como la parte artística de todo. Entonces como que de cierta manera igual desde niño sabía un poco que siempre me iba a dedicar a algo relacionado con el arte. No sabía qué, pero algo iba a llegar porque en mi casa al menos había... me mostraban mucha música, mucho ¿Ya? cine, entonces... Y siempre me fascinaba mucho esa cuestión, o sea, la parte visual de esas cosas, porque mi Ya. papá es un melómano así empedernido, le gusta mucho la música, Qué bacán. sobre todo la música de los 80, música alternativa, entonces desde niño me acuerdo que me ponía como en su rodilla y me mostraba videos ochenteros, esos videos así como con pantalla verde y yo alucinaba con esos videos. Entonces, claro, yo desde niño siempre... y de hecho imitaba a esos músicos. Ah, Sí, la típica, sí, Michael Jackson. qué excelente. Claro, entonces siempre supe que por ahí iba la cosa, o sea, siempre bien decidido. Y lo otro es que cuando tenía como 8 más o menos, 8 años, ¿Ya? tenía un vecino que era más grande, tenía como 6 años más que yo y empezó con la cuestión de la guitarra. ¿Ya? Y me llamó mucho la atención, entonces yo iba todos los días a tocar la puerta y decía, préstame la guitarra, porque quería mucho aprender. Y ahí estuve pegado hasta que mis papás me compraron una guitarra acústica. Bueno, ¿Ya? después de un tiempo vino la eléctrica, tomé clases, entonces hubo mucha cercanía con eso. Sé leer partituras y todo ese tipo de cosas. Como que entonces tu cercanía al arte partió por la música. Por la música. Buena. Claro. Sí, en mi familia a todos les gusta la música, o sea, al menos en la casa. Ya. Somos 3 hermanos y... ¿Todos hombres? No. Mi hermano mayor es hombre y la Sarita, que es más chica, tiene 16. Ya. También le gusta harto la música, obviamente la música de su tiempo, Por pero nadie en la casa vive sin música. O sea, Claro. siempre... Mi papá trabaja en la casa ahora por el tema de la pandemia y a las 8 de la mañana ahí la radio, poniendo música. Entonces, claro, desde ahí como... A medida que iba creciendo me iba dando cuenta de que ese era el camino, porque en el colegio yo también me portaba muy mal, entonces ¿En serio? sí, Mira. es que soy un poco hiperactivo, entonces me Eso costaba, de estar quedar sentado así horas y horas. me costaba demasiado y entonces, claro, al principio era como que disfrutaba mucho la música, tocar guitarra, pero a medida que iba creciendo y bueno, uno entra en la adolescencia, va teniendo como conflicto interno, se transformó un poco en un refugio. Ah, claro. Entonces, ahí ya cuando tenía 14, 15, me puse como a escribir poesía. Tenía 2 amigos que les gustaba mucho también como ¡Qué leer. bacán! Sí, entonces ahí partió un poco el asunto en realidad. O sea, ¿Y ya? desde muy niño que estuve rodeado de esas cosas. Sí, po. Mi mamá veía mucho cine hollywoodense, obviamente, así como cine comercial que le llaman. Pero a mí igual me gustaba mucho, entonces Pero es que también hay vi buenas- muchas películas. Sí. Entonces, quizás me estoy adelantando, pero todo eso también es como mucha influencia en el trabajo, Mm. como ese imaginario que viene de fuera, todo Sí. ese tipo de cosas. Bueno, si ya están en el Instagram, como deberían estar todos los que nos están escuchando, sí, ahí se ve esa influencia. Sí, ultra popero. Entonces, claro, ¿Y qué ocurrió? O sea, ya, porque está ahí, 14 años, está ahí en octavo, primero medio. octavo. Claro, y de ahí de primero medio para arriba, ¿qué empezó a pasar como para que llegara a la conclusión de, o sea, ¿qué ocurrió en esos 4 años? Ahí en esos 4 años yo creo que igual fueron fundamentales porque siempre me gustó la lectura, pero en la media ya me puse a leer así, a buscar mucho, entonces como tengo problemas de atención, siempre estoy como buscando cosas, no me gusta aburrirme. Entonces como que siempre mi mente está ocupada en una cosa, después en otra, profundizo mucho en una cosa y empecé a leer mucho. Entonces, filosofía,
Lo básico sí, o sea, como lo más conocido, obviamente. Po. ¿Cómo quién? No sé, Sartre, Camus, novelas existencialistas, Ah, ese ya. tipo de cosas. Ajá. Bueno, después en segundo medio, tercero medio conocí a Roberto Bolaño y ahí como que empecé ya a meterme en el rollo de la literatura. Pero claro, en esos 4 años yo en realidad no sabía si quería estudiar periodismo o teatro, porque Ya, sí, me gustaba mucho hacer reír a mis compañeros, pasar al frente, me encantaba disertar, entonces como que yo creía que por ahí iba la cosa un poco. claro. Y bueno, aparte que me portaba mal y todo eso. Eso que- continuó, digamos, Sí, durante no, todo el colegio. continuó durante toda la media, entonces, claro, ahí sí que era un refugio, entonces yo sabía que por ahí iba la micro. De hecho, dejé de lado las matemáticas, las ciencias, ya me daba lo mismo, Ah, ok. pero me iba muy bien en los ramos humanistas, entonces, porque me gustaba, lo Sí, pasaba muy bien, me encantaba. Pero a la carrera de arte en realidad llegué por casualidad. Llegué por casualidad. Wow. No, es que me llama mucho la atención de que la guitarra, la música, y tiene sentido que vas de ahí de música a arte, pero tú eras la guitarra, la música, poesía. Y también tiene sentido una con la otra. Pero después ¿cómo llegaste de esa poesía a estudiar arte? ¿Fue el puntaje de la PSU que te hizo decir como, aquí esto voy a hacer? No, un poco. Fue como algo así. Lo que pasa es que cuando era chico, mi hermano dibujaba. Ya. Y dibujaba bien. Y yo quería dibujar como él y dibujaba mal. Entonces también pasaba eso que siempre también quise como hacer cómics y cosas. Pero la gente de mi entorno era como... Pero si tú no dibujáis, tú dibujáis mal. Ah, Y no. eso pasa siempre, es típico. Entonces como que muchas inseguridades dentro. Como que no se pudiera aprender, digamos. que no Como se que, puede- claro. como que uno nace o no, y listo. No, el dibujo y todas las técnicas estas se aprende y uno llega a ser bueno con práctica. Sí, pero cuando uno es niño es como que está esa idea más encima de gente que ni sabe la cuestión. Yeah. Está inserta esa idea como de los virtuosos, porque en Claro. el colegio siempre está el que dibuja bien. Sí. Pero en realidad el que dibuja bien, dibuja caleta en la casa también. Uno no ve como cuánto dibuja esa persona, entonces uno piensa que solamente dibuja bien. Entonces, claro, para mí no era cuento el dibujo, la pintura, ¿no? Yo de hecho me metí al taller de música, evadí las artes plásticas porque además que en el colegio está esa cuestión como muy, como quizás como de artesanía del arte, que es como lindo feo. Ah, sí, pues, Mm. claro. Entonces como que tampoco te fomentan, digamos, aprender la expresión, ese tipo de cosas. Entonces como que decía, ¿para qué voy a entrar ahí si al final me van a basurear? Pues si no sé hacer una línea. Pero siempre Pero, estuvo... no, me llama la atención que dicen, no sé hacer una línea, porque es la línea. Sí, no, sí. Es como súper difícil de hacer. Una gente dice, bueno, no sé hacer una línea, pero la verdad que es difícil. Yo me acuerdo, bueno, voy a contarla como que es mi historia, pero es de un amigo que no quiero que escuche este podcast porque la voy a contar. Que la primera clase, en la universidad, primera clase, le dicen, hace 20 líneas. Entonces hizo 20 cuadros. ¿En líneas rectas? Sí. No, eligieron líneas, en una hoja hace 20 líneas. Entonces, él asumió, bueno, yo asumí, tómala como es mi historia, que hizo 20 cuadrados en la página y en cada cuadrado hizo una línea diferente. Y bueno, llegó a la clase y fue como, esto es lo peor, que esto no es lo que... Y los profesores de arte son... Bueno, yo estudié antes en los 90 y eran durísimos. Era como... Se lo mostró a todo el mundo. Era como, esto no es. Y cuando me contaba la historia, yo quedé como... Pero no hiciste 20 líneas así como una y al random, así por allá, por acá. Y él dijo... No, pues hizo 20... La organizó las 20 líneas. Uno viene muy cuadradito del Es súper colegio. cuadrado. Y bueno, y eso fue... Y después se fue de lado. Oh. Fue toda la historia de la... Pero hiciste línea y ya fue Sí, como... no. no. Sí, el tema de la línea es un temazo, pero claro, eso me pasaba. Entonces, pasó que llegué a cuarto medio y mi plan era estudiar literatura. Entonces me preparé, no me fue muy bien en lenguaje, en historia me fue excelente, me fue súper bien, en matemática me fue pésimo. Entonces, como ya viendo los puntajes, no quedaba en literatura y quedaba en arte pedían menos puntaje, pero tampoco quedaba en la Chile, por ejemplo, o en la Ajá. Cato.
pero me quería ir de la casa. O sea, que quería pasar tiempo afuera, no quería estar un año ahí dándome vuelta, entonces quería entrar al tiro a estudiar y me puse a revisar mallas, cosas, cualquier cosa, me puse a improvisar un poco. Y me encontré con la malla de arte, pero de la Católica Valparaíso. Y esa malla tenía una mezcla de todo, o sea, tenía historia del arte, teoría del arte, poesía, literatura. ¡Oh, qué hermoso! Y además tenía ramos de plástica como dibujo, pintura, escultura. Yo dije, bueno, soy malo en eso, pero me la aguanto, total voy a aprender algo nuevo. Como algo así, poco menos. Yo dije, Claro. me voy a concentrar en lo teórico porque eso era lo que me gustaba a mí en ese momento. Y postulo y me fui a estudiar para allá. Excelente. Pero allá también era como un poco ese sistema, vieja escuela de enseñanza, o sea, era más tradicional. Más encima habían cambiado la malla, sacaron Historia del Arte, antes eran 6 horas ahí y ahora eran 2. O sea, sacaron todo lo teórico y pusieron mucha más plástica. Y fue Cuando como tú ya estabas ahí. Sí, y fue como ya, filo, será nomás, po. Y no, claro, la primera prueba de dibujo fue un desastre. Wow. O sea, era dibujo así analítico, entonces las figuritas, dibujar. El profesor era alguien que se llamaba Jorge Martínez, que es un grabador de Valparaíso, y muy técnico, entonces todo era muy técnico. Y solamente te permitía ocupar un solo lápiz, que era un 2B. O sea que tenías que manejar muy bien los grises, porque el 2B no tiene tanto negro, entonces los claros tenían que ser muy claros y el negro tenía que parecer muy negro. Y nos mandó a dibujar un árbol afuera de la universidad, que quedaba ahí en Lusitania, en Viña del Mar. Y yo no tenía ninguna relación con el dibujo, nada. Claro, entonces, ¡wow! Así como en la nada misma. en la nada, entonces dibujé nomás. Hiciste tu mejor esfuerzo. Hice mi mejor esfuerzo. Y el profe, cuando pusimos todos los trabajos, tomó el mío y dijo, sí, hay gente que dibuja las cosas que ve, como sea, por ejemplo, me tomó mi trabajo y dijo, por ejemplo, miren, dibujó las hojitas como si fuesen unos platanitos. Y yo así como... Entonces sentí mucha vergüenza, pero fue como ya, filo, así como... Porque los teóricos lo empecé a pasar muy bien, sobre todo en Historia del Arte. Historia del Arte era genial y era algo que... Esto es sorprendente. Sí, no, Lo que acaba de comentar es sorprendente. No, dos cosas sorprendentes. Primero, la Historia del Arte que te gusta tanto. Lo tomé 2 veces. Bueno, yo no terminé la U. Y es por Historia del Arte. Sí, no. Lo tomé 2 o 3 veces. Y las 2 o 3 veces me quedaba dormida a la hora y media. Y el primer semestre, a la mitad, empecé a tomar Coca-Cola y chocolate. Para ver si funcionaba. No funcionó. La segunda vez que lo tomé y era Coca-Cola, chocolate y café. También me quedaba raja dormida, no lo lograba hacer. Entonces, como dice la Bárbara, es sorprendente que te gustara tanto. O sea, a mí me encanta el Historia del Arte, pero no mostrarla así como en una clase con la luz apagada. Y bueno, igual yo tengo la talla, entonces lo mostraban con diapositivas, con la luz. Y de ahí me llama la atención el hecho de la clase de dibujo, porque cuando tú la universidad vienen de todos, entonces vienen chicos que saben dibujar súper bien y se manejan bien con todo. Y vienen gente que no da ni idea de cómo se dibujar. Y la idea es que se empieza a enseñar desde cómo se toma el lápiz. Porque uno no sabe tomar el lápiz cuando empieza a dibujar. Uno dibuja así como con la mano. Apoya Sí, y uno tiene que dibujar con el brazo. Claro. Y eso te lo enseñan. No cacha cuando estés dibujando sentado todo el día. Entonces, igual penca el profe. Sí, el profe, o sea, en ese sentido quizás fue penca, pero no era mal profe en realidad. Pero igual, o sea, era un poco como un darwinismo social porque había gente que dibujaba demasiado bien y obviamente ellos iban a pasar y era un colador en el fondo ese profesor. Pero creo que era el único profesor así medio colador en esa universidad porque... en general igual me tocaron buenos profesores, comprensivos. No, pues es que igual enseñaba en la UPLA. Entonces yo creo que igual tenía esa mentalidad un poco como de universidad estatal o más la antigua. Pero independiente de todo, claro, el ramo de Historia del Arte es que fascinante. Era genial. Es que lo hacía una señora que se llamaba María Pedrina, que era arquitecta de la Católica igual. Era
mayor. Y ella había sido, o está ligada como a un grupo de arquitectos igual bien importante de la quinta región, Ujú. que hicieron unos poemas épicos que se llaman Amereida y cosas así, que de hecho tienen una como ciudad experimental en Ritoque, como de Guau. arquitectura. Entonces Sí, ubico. Hicieron una... la estoy viendo, pero no puedo sacar las palabras. Siguen conversando, me va a llegar. hacen no sé qué tipo de cosas habrán, pero sé que tienen como arquitectura así como donde uno se puede subir, no sé, o sea, relación con el paisaje. Sí, Entonces, tengo el nombre de los arquitectos, porque Alberto creo... Cruz se llamaba Sí, uno y el otro era Godofredo Yomi, pero él era poeta, no era arquitecto. Sí, fui a una charla, no sé si fui a una charla o lo vi en un documental, no me acuerdo, ya tengo, soy Son vieja, no sé. antiguos, sí, eran como sesenteros más o menos ese grupo Es de... que como que me suena, no, es que me suena como haber visto algo, pero en el Museo de Bellas Artes. Igual sí, me acuerdo que en el 2017 habían cosas de ¿Sí? ellos. Así como el 2017, me acuerdo que visité el Bellas Artes y había una Puede cosa ser, de ellos. Puede ser entonces que ahí lo haya visto. Y claro, entonces la señora era pero sequísima, Qué experta, genial. así... Qué grave. Igual no se le podía decir nada porque igual era como esas personas que decían estupidez y igual te humillaba un poco. O sea, era como, claro. no listo entera o... Te quedas en silencio o aporta. No creáis que sabía aquí porque no sabía. Igual era buena un poco esa actitud encontraba yo porque uno viene con muchos prejuicios del colegio, entonces era como, como sácate todo lo que tengáis de la cabeza y empieza un poco de cero. Y era fascinante, o sea, enseñaba la historia lineal, pero enseñaba como el fundamento de la historia del arte, entonces como los conceptos los enseñaba como acorde al contexto de las cosas, entonces como... Qué bacán. El fundamento de todas las obras de arte, pues, desde la prehistoria, de las cavernas, digamos, que tiene que ver como con el dibujo, con lo gráfico, con la creación del mundo artificial y el arte. Entonces, era muy sistemático además, había que hacer un dossier con todas las obras de arte, aprenderse las fichas técnicas de todas las obras de arte. Wow. Sí, así a la antigua. ¿Y eso a ti te Me era gustaba. cómodo? Sí, me era ¿Esa cómodo. forma? O sea, me encantaba la clase, pero yo, sistema, metodología, un desastre. Así soy muy desordenado, muy caótico, entonces había que hacer diagramas, esquemas, porque en el fondo la profesora igual te enseñaba como a pensar a través del diagrama, a relacionar conceptos, ideas, forma, entonces... No, yo tengo una envidia en este momento, así es muy grande. Sí, Entonces, era genial. Porque la mía teníamos que, nos sentábamos en la oscura, con el café, el chocolate, la Coca-Cola, y nos mostraba las imágenes, nos decía, esto lo hizo tal persona, en este año se trata de esto, de otro, la siguiente, y la siguiente. Y las pruebas eran, sí, todo el rato era así, y las pruebas eran la fecha, la técnica, el por qué, y ya está. Y yo no me aprendía nada de eso, porque era eso nomás. Entonces, Sí. lo que tú estás mencionando es como, es genial, te tengo una envidia muy, Sí, muy sí. grande. Como la integración Sí. del saber en el fondo, porque es Es lo que más... eso ella Sí, po. era como, se notaba que le gustaba el saber, entonces eso a mí me encantaba y Y es una forma, es que exquisito, yo siento como si a una todos les cosa... gustaba, a todos le tomaban atención a la señora, o sea, había Sí, otros po. rezagados, quizás no, pero es que la señora era muy entretenida, hablaba fuerte, era media irónica de repente, entonces Qué bacán. muy, muy genial tener clases con ella. Y ser ella. sí, bueno, hace cursos de historia del arte, de hecho. Ah, hace Sí, cursos. hace cursos como Buena. aparte de enseñar a la universidad. Oh, Entonces, claro, tuve ese curso. No me iba tan bien ese curso porque... te gustaba, pero Sí, la me cosa metodológica ahí... Sí, pero igual ella era bacán porque también tenía un sistema de notas propio. No era como que te evaluaba así como... Buena. Entregaste el dossier incompleto, ya un 4. No. Ajá. Ella evaluaba como con letras. Entonces, como, por ejemplo, un A- era como... Está bien esta parte, pero te faltó agregar información. O está bien, pero te faltaron las imágenes. Entonces... ella también era buena pedagoga, según yo. Sí, A absolutamente. mi criterio. Claro. Entonces, eso era muy bacán. Por eso decía que el profe de dibujo era como el más rígido, pero habían profesores buenos también. Y lo otro es que me tocó pintura 1 ¿Ya? y ahí me di cuenta lo mucho que me encantaba la pintura.
lo mucho que me gustaba. En pintura. qué ahí, genial. ¿Cómo que te enamoraste de la cuestión estando ahí? Sí, porque ahí como era más clásico también era como ejercicio al óleo así, poner una capa y solamente con negro óptico pintar un Hermes, el modelo y cosas así. ¿Qué es un Hermes? La cabeza de un Hermes es como una escultura griega de cabeza. Entonces te la ponía de modelo, le proyectaba una luz y uno tenía que ir sacando pintura o poniendo pintura, armar la figura. Wow. Forma y contraforma. Quería que me explicaras qué es lo que es un negro óptico. Un negro óptico es una mezcla de color, es como un negro falso. O sea, por ejemplo, uno puede hacer negro óptico con rojo y verde. O con azul y café. Eso que uno hacía cuando era niño, cuando mezclaba y todas las témperas. Algo ¿Dónde así. dejas así? Algo, ¡Ah, sí, qué algo emoción! así. Entonces, ese es un negro que no es tan invasivo. Por ejemplo, va a mezclar otros colores, porque el negro real de tubo es un negro que se come los colores. Entonces, ese negro no enseñaron, y yo hasta el día de hoy ocupo ese negro. Y ahí la profesora nos mostraba pintura figurativa mayoritariamente, pero nos mostraba referentes como para que aprendiéramos también a soltar la mano, como a manchar, porque en la tradición chilena de la pintura está mucho eso de la mancha. Entonces nos mostraba pintores como Adolfo Kupp, que fue profesor de la Chile, que tenía eso de la mancha y la síntesis. Y eso también da una cierta libertad a la hora de pintar, porque, Claro. porque ahí uno se daba cuenta que lo del colegio, eso de Exactamente. no te salgáis de da puras patrañas. O sea, Claro. lo importante era saber dónde poner la mancha para formar la figura. Entonces me pasó que igual me di cuenta de que, si bien tenía problemas con el dibujo, o sea, porque igual la pintura no es dibujo, pero es una herramienta para... me quedaban así como las formas. Era bueno manchando, no me costaba. Entonces ahí como que ya le empecé a agarrar el gustito a la cuestión. Como que te referís como a manchar, como a poder componer algo en base a distintas... Claro, o sea, ¿A qué que la pintura, por ejemplo, sea suelta, digamos. O sea, ¿Ya? por ejemplo, ese cuadro que está ahí atrás es como que igual tiene la mano suelta. Como, claro, como algo así. ¡Wow! Mira, ahora estamos mostrando un cuadro Sí. y para poder que yo pueda entender. Es el... Ya. Es una forma. Es como algo así. Una... Pero... ¿Es como una manera? Es como, mira, aquí en el cuadro, como este no está dibujado, aquí esto es una mancha. Esto también es una mancha. Entonces, con la mancha va a poner... Genera figura. Genera la figura. Entiendo. Por ejemplo, no sé, o sea, pintores como Velázquez hacen eso, po. O sea, uno ve la obra de Velázquez y de lejos está la figura conformada, pero uno se acerca y la cara son puras manchitas. Entonces, claro, viene de ahí un poco la cosa. Que hay como escuelas de pintura que ocupan la mancha y otras que no, pues, pero en Chile se adoptó mucho esa cosa. Ya. O sea, pero que viene de la Universidad de Chile en realidad esa cuestión de la mancha. Pero bueno, ahí le enseñaban, entonces y ahí me encantó. Me encantó a mí porque la pintura igual era libre, o sea, Sí, pues. de hecho tenía un poco esa cuestión natural de hacer las cosas mal, entonces por hacer las cosas mal artísticamente igual te salen bien, o sea, Claro. Entre menos le gusta, o sea, como que tu buen gusto vea la cuestión y haga un juicio, es mejor. O sea, cuando uno hace un retrato, es mejor que a la gente, según yo, que no le guste, porque hay como otro tipo de búsqueda que le guste. Entonces, en pintura, no, me encantó, yo iba feliz a todas las clases, pero igual no iba muy bien. No, sí fue un poco un desastre en términos de nota, digamos. En términos de nota, claro. Pero estaba todo el entusiasmo, yo siento, como que estaba así, pero ya on fire Sí, todo el rato. Es que tengo un lado o sea, soy muy optimista en realidad, entonces como que... Tiene que ver con eso. Sí, entonces como que me la pasaba súper bien y me encantó. Estaba como en mi salsa porque en el colegio no tenía amigos que le interesaran, tenía amigos que le gustara la humanidad, las ciencias sociales, la política, pero ningún amigo que le gustara el arte. Entonces ahí me sentía así... En tu salsa máxima. Sí, con mis compañeros, conversábamos. Entonces encima el Instituto de Arte es una casita, o sea, no una casita, es una casa como estilo alemana, ¿Ya? ahí en Lusitania.
Entonces como que el ambiente que se genera también es súper familiar. Entonces es súper chico. Eso igual era un problema en todo caso para la universidad porque había pocos lados para montar y cosas así. Pero igual el ambiente que se generaba era muy bueno, o sea, de mucho intercambio intelectual, porque también estaba esa relación con la poesía ahí, pues. Entonces, eso era muy entretenido. Qué agrado. Era muy entretenido, claro. Y había en el ramo de poesía, no, ahí me íbamos súper bien. O sea, ahí no tenía problema. Excelente. Pero era lo de menos porque era como igual un ramo que no era tan importante. O sea, los ramos importantes duros eran los de plástica e historia del arte. Ya. Pero, claro, o sea, escultura también a la antigua, así, con greda y todo. Que después cuando entré a la UDP me sorprendí. O sea, estaba yo como... Era muy precario el lugar ahí en relación a la UDP, pues, una universidad más estuviste en grande. 2U. Sí. Primero estuve ahí en la Cato Valpo. ¿Ya? Me la pasé bien y todo, pero el segundo semestre igual me empezó a golpear un poco la extrañada la casa en Santiago, porque me fui a vivir a Nogales, que es como ¿Ya? un pueblo al interior de la quinta región, cerca de Quillota, Calera, por ahí. Es lejísimo. Es lejos, como a las 5:30. Nogales es... Pero te quedaba en tu casa. Sí. Te fuiste súper lejos. Sí, es que ahí vive mi abuela. Mi familia, de hecho, es de ahí. O sea, tengo mucha relación con la quinta región porque mis dos papás son de ahí, toda mi familia es de ahí. Entonces, ahí yo vivía con mi abuela y mi abuelo nomás. Y igual tiene una casa linda, grande, entonces tenía una pieza solo. Claro, no Y a está mí ahí como en una... Me gusta mucho estar solo. Mucho. Entonces, porque ya mi propio ritmo, mis tiempos. Entonces, claro, viajaba todos los días, me levantaba como a las 5. Encima súper malo calculando la hora porque soy muy puntual y muy ansioso. Entonces llegaba, no sé, a las 7:10. Llegaba muy temprano. Y las clases empezaron a las 8. A las 8:10. Sí, yo muy mala noción del tiempo. Entonces, claro, me empecé como a extrañar la casa de Santiago. No, encima en escultura no me empezó a ir muy bien, entonces como que empecé a caer un poco en la frustración. Y ahí fue como en un momento, creo que fue como en el mes de octubre, podrá ser casi terminando el año que... Porque ya finalmente me eché dibujo 1. Me eché dibujo 1. Okay. Sí, no, y me lo eché como con un 3-1. Sí, me fue aberrante, me fue muy, muy mal. Y de hecho, ahí me hice amigo de una compañera que hasta el día de hoy es muy amiga mía, una muy gran artista, pero ella era una dibujante así, pero fantástica. Entonces, yo veía sus cosas y era como... Inevitable la comparación, pues más encima tenía 18. No se hace, pero claro. La idea es no hacerlo, pero en fin. No, pues no hay que hacerlo, pero más encima estaba esa como mentalidad del dibujar bien y no sé qué cosa. Entonces como que igual estaba un poco eso de fallar. Y también era muy inseguro porque quería hacer las cosas bien y no sé qué cosa. Entonces, claro, me terminé yendo. Pero lo pasé súper bien, conocí Valparaíso, Viña. Fue una excelente experiencia, digamos. Sí, fue una linda experiencia, aprendí harto y me sirvió harto para llegar igual un poco preparado teóricamente. Después me salí y dije, ya, no voy a dar la PSU, no. Vi las opciones, arte en la Portales. Y no quise convalidar porque dije, no, porque quizás la universidad te enseña otra cosa y voy a aprender de cero. Y entré a la Portales aquí en Santiago. Y era muy, muy diferente. Muy, muy diferente. ¿En qué sentido? Todo. O sea, desde el ambiente, la gente, la universidad más grande y el método de enseñanza también. O sea, eso me hizo como una sopa en la cabeza, como un revoltijo. Ya estaba un poco confundido como... ¿Qué es esto? Sí, porque primero un tipo de enseñanza y luego llego acá y es como una escuela de arte contemporáneo donde te enseñan como noción de instalación, de objetos, técnicas de arte contemporáneo, así como, no sé, la repetición en yeso, qué sé yo, cosas que no necesitan como técnica manual, estrategia, entonces, nulo también. Nulo, de hecho, yo diría que en ese primer año lo pasé mal. Lo pasé mal ahí. Porque él... Estoy asumiendo cosas, pero yo siempre asumo. Porque me llama la atención de que lo haya pasado mal sin saber nada.
que a mí la UDP me sorprende. Yo no estoy ahí, pero tengo a alguien cercano que sí. Y me llama la atención de que son de concepto, de arte contemporáneo, de tú eres artista, dibujes o no. Entonces, y eso me gusta mucho de cómo eres artista, no tienes que ser el mejor dibujante, pero estás haciendo arte. ¿Qué estás hablando? ¿Qué es una temática? Claro. ¿Eso te costó? Si venía de la tradicional, de que tienes que dibujar, tienes que hacer esto y todo muy, se me van las palabras, concreto, digamos, por decir, a una universidad que fue como, no eres artista y ¿qué es el concepto? ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Porque sentí que desde el primer semestre eso hacían. Lo que pasa es que a mí me tocaron profesores en taller central, una dupla de profesores que eran muy buenos profesores, pero uno de ellos era muy, muy rígido. O sea, yo igual era más chico, era más inmaduro, entonces quizás era un poco más insoportable y bueno, y también no me portaba muy bien en ese momento. Ok. Sí, me puse ahí mucha marihuana, entonces entraba a clase, entonces como que hubo fricción ahí con los profesores, entonces no establecí ninguna relación con ellos, porque por último en Valparaíso yo le caía bien a los profes porque igual conversaba con ellos y aunque no fuese como el gran alumno, igual me estimaron harto, así me fui de ahí así como... Claro. Y acá llego y no, así ahora sí como... Los profesores hasta consideraban que yo era un desastre, era como... Las revisiones eran como, Daniel... Oh, cara de desaprobación. Sí, cara de desaprobación. Y eso igual me llenó harto mucho de inseguridad. Entonces como que inseguridades que llevé durante toda la carrera. Como esa cuestión de querer agradar a los profes con los trabajos y cosas así. Entonces en taller, claro, me costó al principio. Al final igual zanjé. Y no zanjé con malas notas. De hecho, aprendí harto. En un momento ya le caché el truco. Le caché como la cuestión ahí, más o menos. Pero de segundo año en adelante, muy, muy, muy bacán. Muy, muy bacán. Taller. Ah, Sí, bacán. sí, es que O sea, primero es más rígido primer- igual. Ya. Pero por cosas igual obvias que te tienen que educar. Entonces, hay reglas y cierto tipo de cosas. Pero ya en segundo año me tocó en taller central con el profesor Gumucio. Y entonces, disculpa que te interrumpa. Entonces, como que claro, tú nunca desististe de seguir en arte. O sea, ya No, estaba ahí, ya todo es que me la gustaba. pasión de la situación. Es- Entonces, pasara lo que pasara, tú ibas a continuar, digamos. Sí, sí, es que yo Que hagan. pienso y digo, no pude haber hecho otra cosa porque Claro. realmente es la cuestión que me gustaba, po. Mm. Me gustaba mucho. Entonces, claro, ahí... Pero sí, pues es cierto que, por ejemplo, en la portal me sorprendió que el dibujo había que hacer fanzines, por ejemplo. Cómics, no sé, entonces yo hice me acuerdo que en el primer año en dibujo hice un fanzine del Capitán América, así, tipo como muy mal dibujado, medio naif, y daba lo mismo porque tenía como una lógica interna que a los profes les gustaba, y eso en Viña nunca iba a pasar. Claro. Y eso era bacán, porque sí, pues era full contemporáneo, po. Entretenido. Entonces, de segundo en adelante ya la empecé a pasar mejor. Porque ya le caché el truco. Entonces, como que. Y empecé a descubrir cosas nuevas que en Viña no había descubierto. Porque en Viña conocí historia del arte, no sé, prehistoria, hasta arte medieval. Y pintores figurativos, contemporáneos igual. O sea, como Luc Tuymans, no sé. Que son como los pintores belgas que están de moda ahora. Ellos son muy famosos. Pero acá conocí como el arte de instalación y fue como, Claro. wow, así me fascinó. La cuestión del objeto, la cosita y no sé qué, el video. Es que ahí como que se mezcla todo lo que... Toda tu niñez, además, pues todo, Sí. todo tu... De hecho, ahí iba a llegar porque cuando niño, o sea, de hecho, aún colecciono juguetes. Me gusta, voy al Bio Bio y compro cositas, siempre compro juguetes. Cuando niño me encantaban los juguetes, así jugar, inventar historias, grabar. Entonces como que volví como un poco a eso, o sea, tomar los objetos, pero ahora obviamente ya Desde dando una otro vuelta lugar. artística, digamos, haciéndolo como un símbolo, qué sé yo, un ejercicio visual. Pero estaba fascinado porque conocí posibilidades que no sabía que existían en el arte. Claro. O sea, en segundo conocí a un artista, me lo mostraron, que se llamaba Melquiades Herrera, un mexicano que ya murió.
que muy genial, que es muy metido en la onda kitsch, en el arte popular, las cositas, los objetos falsos de Mex. Entonces se me abrió un universo que no sabía que existía, y eso me ponía muy contento. Entonces todos los encargos, al menos con el profesor Gumucio, que era muy libre, era más libre, o sea, te decía como, ya, el encargo, no sé, el regalo, pero en realidad lo podías llevar donde quisieras. Y si no había regalo, daba lo mismo. Mientras hicieras una presentación, digamos, y tuviese coherencia, estaba permitido todo. Claro. O sea, y yo ahí manipulé juguetes, hice ese tipo de operaciones, me la pasé súper bien. Entonces, fue bacán. O Fue sea, bacán. podemos asumir que ese era tu ramo preferido. Taller, sí. ¿Sí? Ahí es Sí. donde te sentías así ya... Sí, porque siendo honesto, la UDP en términos teóricos no era muy, muy entretenido que digamos. O sea, ahora pasó, claro, pasaste así, era puro práctico. se media volteó vuelta, la cuestión. claro. O sea, ya lo teórico no me llamaba nada la atención. De hecho, en segundo y tercero dejé de leer un poco. O sea, y empecé como a concentrarme en hacer los ejercicios nomás, pero no... Claro, no, como que no había más, la cosa teórica ya no era lo que te llamaba al final, po. O sea, me gustaba, pero no era tan entretenido como lo enseñaban. Más encima tenían otro tipo de enseñanza de la cuestión teórica en la UDP, porque Claro. no enseñan historia del arte. Po. Antes sí, pero ya no. Enseñan una cuestión que se llama, una disciplina que se llama cultura visual, que yo la encuentro fascinante, o sea, ¿Ya? es muy genial. Que esta cuestión como de que no existe como imágenes de la alta cultura, imágenes más bajas, sino que todo el universo comprende un mismo sistema de imágenes nomás. Porque antes, por ejemplo, en el Renacimiento, las imágenes que influenciaban, digamos, a la gente eran las imágenes del arte, po. O sea, la iglesia, Claro. pero a este punto ya no, po. O sea, nadie... Lo que influencia hoy es la publicidad, entonces ese tipo de discusiones también era bacán. Y de hecho, creo que de ahí también empecé un poco ya a profundizar en lo que es mi trabajo hoy en día, porque es como encontrar esa relación entre algo como muy, como medio académico, digamos, pero también con eso bien popero. Entonces, Claro. era bacán la disciplina, pero claro, los cursos teóricos no me fascinaron, no me gustaron mucho. De hecho, no me fue muy bien en los teóricos. Oh, mira. No, sí, lo ¿Cómo dejé se de dan lado. vuelta las cosas? ¿Cómo te ves a...? No, esa no voy a preguntar a tú aún. Tu familia que primero decides que vas a estudiar arte, así de un minuto al otro. Luego te vas para Valparaíso, para Viña, y luego decides volver. ¿Cómo tomó todas estas cosas que te estaban pasando a ti? Porque, o sea, para que estamos en cosas, la mayoría de las familias cuando dicen van a estudiar arte les da ataque al corazón. ¿Cómo la tomó la tuya? Sí, no, mi familia en realidad es como bien relajada en ese sentido. O sea, mi papá y mi mamá, ni un problema. Y bueno, aunque me hubiesen hecho problemas, no hubiese importado, porque no hubiese entrado a estudiar algo que Que tú no querías. Claro, no. Entonces, por ese lado, ni un problema. Pero igual para entrar a estudiar arte por primera vez, los tuve que convencer un poco, porque yo recuerdo que quise entrar a la Portales en primer año, en la primera vez que vi la PSU. Le dije a mi mamá que no entrara a arte, y mi mamá dijo, no, pero si tú no dibujas. Ah, no. la misma frase. Sí, pues, por eso esas cuestiones se repitieron mucho en mi vida, en el colegio, en la casa. Entonces, como me tuve que zafar y encontré esta universidad que tenía cosas teóricas y los convencí. Les dije, no, si acá es más esto que esto, pero... Y me fui para allá. Pues. Las Entonces, cosas que uno hace. pero claro, ¿no? O sea, nunca he tenido problemas en la casa por estudiar arte. ¿Y qué dicen ahora que terminaste la carrera y está ahí? Nada, no mucho. Igual mis papás no son muy interesados. Pero no te dicen, porque antes decían, no, tú no dibujas, y ahora tienes un diploma que dice que eres artista, o yo creo que siempre lo fuiste, pero ahora tienes algo que lo dice que... Sí, o sea, como, Nada. igual son despreocupados, o sea, no me preguntan mucho, no es como que... No, o sea... No hay comentario al respecto. No hay Como que tú estás comentario. haciendo tu vida. Sí, igual es como... Oh, qué lindo, no sé qué cosa, pero en realidad... mis papás no son interesados en el arte, o sea, en mi casa... o sea,
la música sí, pero en términos como ya Claro. de artes plásticas y de ese tipo de cosas, no, nulo. Mm. Nulo, sí. Mm. El... Yo me llama la atención, me da lata igual, el tema como el cómo se reduce, por una cosa yo creo como generacional, no sé, cómo se reduce el hecho de que alguien, que se piense que el arte tenga simple y llanamente que ver con dibujar o no. Sí. Es muy triste en verdad. Es como triste que ocurra eso, como que si el arte solo fuera eso. Esa cosa Sí. pequeña y exclusiva de... Mm. Que como bueno, lo había comentado, que lo habíamos comentado antes, como que si sabéis dibujar o no sabéis dibujar, como que si esas cosas no se pudieran aprender, como que es muy loco eso, como que en verdad la técnica de todas las cosas podéis aprenderlas, somos humanos suficientemente capaces para hacer eso. El arte tiene que ver, es mucho más profundo que eso, po. O sea, lo hemos visto acá con muchos artistas y nosotros mismos también comentando lo mismo, como... Pero justamente en la Portal eso era bacán, pues, porque podíais ser artista sin ser alguien, no sé... Claro, un genio en un el... genio talentoso, con pues te enseñaban a que... De hecho, era bacán porque te enseñaban esa visión del arte de cosas mínimas, o sea... Incluso una línea en un papel se puede transformar después en un proyecto, a futuro, qué sé yo... Y eso me gustó de la Portales, pero claro, siempre está esa cuestión como, no, pero si tú no dibujás y que se reduzca todo a eso, ya Sí, a es esta fome. altura igual ya no es problema para mí, o sea, igual me siento muy seguro de lo que soy, que no tengo problema con eso, pero en su momento fue Claro. sí, porque igual ahí tenía que, ganarme un poco a mis papás también como, no, si sirve, o sea, como... Sí. Como, no, mira, o sea, al menos hago cosas buenas. Al menos tengo dedos para el piano, así. Ay, sí, qué cuático eso, como entrar como en la justificación del asunto. Pero está bien, al final es loco porque quizá todo eso, porque en la vida igual pasan ese tipo de cosas, como que al contra uno en general le pone más color, po. Si alguien te dice que no eres bueno para algo, como que... Sí. Y tú pensáis que sí, como que le ponís como un peso más al asunto, ¿cachai? Como que le ponís más esfuerzo, yo siento. Sí, además que lo que más me Solo para allá en la contra. lo que más me llamaba la atención igual, o algo que yo pensaba igual harto en relación a mi familia, es que, por ejemplo, mi abuela paterna igual era una mujer de oficio, o sea, escribía poesía, tejía, Bueno. hacía bordado, pintaba al óleo. Ah. Entonces, por eso hay una cuestión familiar que igual se lleva o está. Entonces, como empezar como a separar tanto las cosas, de que no, tú no vas a poder hacer esto, pero la cuestión está ahí. ¿Y tu abuela aún vive? Ya sabe. No, falleció. ¿Pero falleció antes que tú estuvieras estudiando arte? ¿O? No, falleció mientras yo estudiaba, de hecho. ¿Y qué le parecía a ella? ¿Ah? ¿Qué le parecía a ella que estuviera estudiando arte? Nunca conversamos al respecto, de hecho le dio, ¿cómo se llama cuando mueren? Parkinson. Le dio Parkinson y me regaló toda su caja de óleo. Y esos son los óleos que yo ocupaba cuando entraba al Valparaíso. Qué lindo. Los primeros óleos que ocupé fueron para hacer los ejercicios, porque no sabía dónde comprar. Después me enteré que existía tela y atril y ese tipo de cosas, pero me regaló, sí, su caja de óleo. Wow. Pero entonces sabía que Sí, pues sí. eso sí. Primero preguntar, ¿y si veis de la atril es el que queda en Viña, atrás en un lugar? Porque ahí compraba Era yo. como en un strip center, algo Sí, así. sí. Sí, ahí cerca de calle Valpo, creo que sí. Sí, no me acuerdo, ¿cómo es? ¿Quinta? ¿Cerca de Quinta sería la calle? Sí, hay Sí. como un bar, me acuerdo, de una esquina. Sí, ahí iba siempre a comprar. Sí, es un lugar chiquitito y lo atiendo un señor y una señora. Una señora, sí. Sí. Sí, ahí siempre iba a comprar porque además la profesora de allá de Viña era como la conocía, entonces decía yo, no, vengo de la Cato Valpo. Ya, te hacía un descuento. Muy Sí, bueno. Muy bien. Sí, no, y esa tienda, esa enana es como del porte de, como no sé. Uno por uno. No, es chiquitita. Entonces cabe como una persona o dos y tienen de todo. Entonces yo me acuerdo que una vez andaba buscando un carboncillo grueso, muy grueso, y no lo encontraba ni aquí en Santiago ni en ningún lado. Y fui a otra tienda y me dijeron, no, eso no existe, no lo venden. Y fui allí.
¿A Viña? Y había uno así como súper grueso, así. Sí, no- hay de eso. sí, sí hay, sí existen. Y cuando yo le decía a la otra persona de la otra tienda, en la de abajo, en la librería académica o artística que queda ahí mismo de abajo, ¿Mm? la señora me dijo, no, esa cosa no existe. Y miró hasta feo. Era como que esta loca que está pidiendo algo que no existe. ¿Qué es eso? Y aquí en Santiago tampoco lo encontré. Y andaba por allá porque tengo familia allá. Y ahí fui a ese lugar y me fascinó. O sea, fue como, tienen de todo. Ay, tú habías comentado antes que también estabas buscando, otra vez estabas buscando otra cosa y que también lo encontraste ahí. Sí. Que no estaba en otra vez. Igual te la aquí en Santiago también, po. Sí, ahí voy, sí. Ahí voy siempre yo la que está cerca del Campo Oriente de la Sí, Católica. la que queda en... En Avenida Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, sí. Sí. Y la señora al lado vende humita exquisita. La que dice que es de los quesos. Sí, hay un kiosquito ahí. Sí. Pero vayan como a las 2:30. Para que Sí. puedan pasar a comprar humitas. Igual que envidia que los de la Católica tengan la tienda de pintura al lado. Yo la encuentro al lado igual para mí porque, bueno, Bueno, igual aquí toma la 104 y llega al tiro, po. Sí, pues, sí, me queda al quedar lado. al lado. Sí, Sí. pero claro. Entonces, la Portales yo la considero una muy buena experiencia. En pandemia igual fue difícil. Eso te iba a sí. preguntar, ahí estaba, se me había ido la pregunta y la estaba pensando. Quería preguntarte eso mismo, porque tú en pandemia ya estabas ahí en tercero. Estaba en tercero, sí. Estaba ahí en tercero. ¿Cómo fue eso de estar en pandemia? Primero los materiales, que era súper difícil. Yo estaba haciendo una pintura y se me acabó el blanco y no lo podía conseguir en Estaba todo ningún lado. cerrado. Estaba todo cerrado y si lo pedí se demoraban como 15 días, si es que, y terminé comprándolo otra vez en Valparaíso, en otra tienda, y que me le mandaron como al otro día. Entonces me llegó súper rápido. ¿Cómo lo hacía con los materiales y las instalaciones? Porque también estoy hablando de instalaciones. Yo me acuerdo que aquí... Sí, ¿no? En pandemia dejé un poco eso de lado. No pintaba tampoco. Y fue que con el profesor de taller se la ingenió como para que aprendiéramos algo igual. Y nos hizo un poco de InDesign. Entonces tuvimos que diseñar un libro. Como... Qué bacán. Sí, entonces yo me dedicaba a dibujar. cositas así. InDesign es una... Una aplicación una de Adobe. aplicación, un programa de Adobe Mm. porque lo usan diseño gráficos. Entonces, puede hacer un libro porque ahí te deja todo listo como los espacios, si imprimes la página. Todos los eso. márgenes. Sí, no, es súper útil. De hecho, muchos artistas después trabajan como técnicos de InDesign en cuestiones, no sé, Ah. empresas, publicaciones. Sí, no, es Mira, importante es un aprender. campo. Es un campo. sí. Muy bien. Entonces, por Para ese todos lado, los que nos están era oyendo. súper bueno. Y claro, o sea, en segundo tuve pintura con Rodrigo Vega y era bacán pintar, pero terminé desilusionado de mis pinturas porque Oh. me puse a mirar como referentes demasiado fantásticos. Pero es que claro, no funciona. Sí, me puse a mirar referentes demasiado fantásticos. Me acuerdo que en ese tiempo me gustaba mucho un noruego que se llama Odd Nerdrum, que pinta así como Rembrandt. No sé, como Pero- técnicas muy difíciles, como velas duras, qué sé yo. Entonces, Mira, yo te voy a ser bien honesta. Yo creo que esas técnicas no son difíciles. O sea, no que yo lo haga tampoco. Primero que nada. Creo que son técnicas y requieren harta Paciencia. práctica. Harta Mm. práctica y harta paciencia. Entonces yo creo que todos podemos llegar a lograrlo. El tema es que necesitamos a alguien que nos limpie todo, nos dé de comer Sí. y podemos lograrlo. sí, no, yo creo que igual ese tipo de técnicas se enseña como quizás con alguien como con un profesor, puede ser. Pero igual sí, en segundo me pasó que pequé mucho de pretencioso. Pequé mucho de pretencioso, entonces salieron muchas cosas mal. Y en tercero estaba perdido, entonces entré a la pandemia y no pintaba. Igual le agarré miedo a la pintura en realidad, porque como tenía esos referentes como tan... Claro. Era como, no, ya, filo, y me puse a dibujar con tinta china. Me puse así a hacer... Sí, así empecé a hacer como... Y ahí igual aparece un poco lo que vino después, como el tema de la apropiación. Empecé a leer muchos cómics en pandemia y empecé a dibujar los cómics como viñetas al azar de cómics, pero de toda la época. O sea, ¿No? empecé a coleccionar imágenes y de eso se trató, creo, mi examen de ese año. Que eran puras apropiaciones, pero claro, ¿no? La instalación es chao. Claro, porque ya no había No, y lugar. no había lugar, entonces como que también perdí la práctica. Perdí la práctica. Cuando entré en cuarto, entré así, pero de nuevo. Es como que sentí que entré en primero de nuevo. Sentí que había retrocedido porque Qué cuático. la pandemia sí, ¿no? Es que
a mí, no sé si será decir lo que es suerte o no, pero me tocó en tercero, me imagino a alguien que le tocó en primero y en segundo. O sea, Sí, pues, intenso. honestamente esas personas no creo que hayan aprendido en realidad, porque no hay como a estar con el profesor que te diga, que te enseña ahí. Entonces, muy complicado ese tema de la pandemia, fue muy difícil. No, el otro día lo estábamos hablando con otro invitado de que el hecho de cómo tomar, no sé, un caborcillo, un lápiz, cómo moverte, de que el dibujo, la pintura, todo está de físico. Es Entonces, muy físico. y cuando, no sé, ves, estáis tomando una clase de dibujo y viene el profesor, la profesora, y te agarran el carboncillo y te dicen, no, acá. Claro. Y eso ayuda un montón. En cambio, Ayuda. online nadie te va a tomar el carboncillo, nadie te va a decir, tómalo de esta manera o tómalo de la otra manera. Sí, más encima era más fácil ponerse flojo, o sea... Sí, pues además no ponís cámara, estás en No ponís cámara, pijama. estás en pijama. Así una cosita y para los profes, ya porque estaban todos desmotivados, entonces para los profes era como, ya al menos hice una cosa. Pero esa cosa estaba horrible, no sé. Era como, entonces el nivel se fue, sí, ¿no? Qué mal. Yo igual reconozco, así me puse a ver muchas series, me puse a leer de nuevo, eso fue bueno. Pero no, con la universidad sí, complejo la pandemia. Y después cuando entraste en cuarto, ¿cómo volviste a...? El primer semestre igual fue online, po. claro. No, y Miércoles. sí, claro. la Portales tuvo muchos problemas también ahí en ese semestre. Entonces todo estaba... Con el profesor de ayer, Tambaleante, así ya, no, pero... todo estaba así como en DL y... No, claro, igual me perdí como que... también era en la casa, entonces me puse a hacer... No sé, pasa que tengo como problema de regular los impulsos. Entonces como que dije, ya no sé, no tengo experiencia con el volumen, pero me voy a poner a hacer volumen. No importa. Explica volumen también. Como escultura, o sea, Sí. claro, cosas que... como un cuerpo. Entonces dije, ya, no importa nada, me pongo a hacer volumen. Y me puse a hacer volumen y fue una muy mala idea. ¿Con qué material estás usando? Siempre, o sea, bueno, desde que puedo hacer como trabajo más libre, siempre me han gustado las cosas, los materiales precarios. O sea, como las cintas, los cartones, las fotocopias, como cosas baratas, pero porque me gusta como ese tipo de estética también, así como más baja, o sea, como de cultura popular. Entonces me puse a ocupar cartón, cinta, qué sé yo, y me puse a hacer unos trabajos sobre Michael Jackson. Salieron unas esculturas muy buenas, sí. Eso creo que fue azar, no sé. Pero en un momento ya como que no... Cualquier cosa. No, cualquier cosa. Bueno, es parte del asunto igual. Sí, de que es parte aparezcan cualquier cosa y luego aparezcan esos azares así. Claro, o sea, sí, pero es que igual me empecé un poco a asustar porque ya estaba en cuarto y más encima no encontraba como qué hacer. Como me volví a perder y fue como, entré en un proceso como de mucha angustia y no le veía como salía la cuestión, pues. Al final terminé haciendo una cuestión muy rara, como una escultura así como de cartones con fotocopias, con la cara de Michael Jackson. Yo en ese momento... ¿Por qué Michael Jackson? Porque lo amaba. Sí, Cuando era chico. lo amaba, pero fue que también... ¿cómo se llama? En un momento me puse a leer como harta literatura sobre Michael Jackson. Y libros de arte sobre Michael Jackson. Lo que pasa es que hay una relación como muy, muy grande entre Michael Jackson y el mundo de las artes. Porque Michael Jackson, como era pobre cuando niño, cuando tenía plata, cuando tuvo plata después, quería suplir como esa falta de educación comprando muchos libros de arte. Entonces el tipo sabía mucho de arte. Entonces tiene muchos retratos fotográficos que... son poses que sacaba de las pinturas, así como... ¡Wow! Sí, pues, de pinturas de Rubens o qué sé yo, no sé. Entonces el tipo era un seco en el manejo de imagen en ese sentido. Entonces como que... y además hay pero mucho arte sobre Michael Jackson. Y de artistas reconocidos y famosos, no sé, Jeff Koons tiene obras sobre Michael Jackson, Paul McCartney... Entonces me empezó como mucho a interesar eso, además que me gustaba mucho Michael Jackson. Y tomé como el periodo más decadente de Michael Jackson para hacerlo arte. Entonces estaba la casa llena
la cara horrible de Michael Jackson y mi hermana chica se reía nomás, mi mamá igual, pero fue entretenido. Pero claro, o sea, terminó saliendo algo así como que yo no quedé conforme en realidad. Y porque no sentí que como que cuajó la fórmula, porque no tenía experiencia haciendo volumen, entonces esa es la verdad. Es que claro, de eso es. Pero bueno, no sé, igual también depende de quién lo mire, porque en el examen de grado mostré como una de esas imágenes, porque fue las cosas que hice en primer semestre, Ajá. y a un profesor de la comisión le gustó mucho, lo encontró interesante, qué sé yo. Pero claro, Y ahora, o sea, después de eso, ya como al final de la carrera, ya como que encontraste como el hacia dónde querís ir o algo, como que algo terminó cuajando, o sentís que estáis como en la búsqueda no, aún de... terminé bien conforme porque descubrí como el imaginario, o sea, ¿Ya? como logré al fin saber cuáles eran como las imágenes que yo debía utilizar, que conocía muy bien al derecho y al revés, Claro. que eran las de los juegos y cosas así, pero lo que pasa es que como soy como muy disperso, tengo problemas de atención, no tengo metodología de trabajo. Ay, no Pero- te preocupes, nadie la tiene. En fin. Bueno, no, mentira. No. Alguna No, sí, gente, hay gente que- hay gente que la tiene y les va genial. Sí. Pero la mayoría de nosotros, nada. No, así, Pero hay gente que no y que también le va genial. sí, O sea, como que... es que hay que saber cómo, o sea, conocerse un poco para saber cómo trabajar, Exacto. pero claro, yo creo que eso sacó siempre que hice los profes, que nunca tuve metodología y que llegaba con algo así, asá, bla, bla, muy disperso, muy disperso, entonces me costaba como, en taller siempre está esa cuestión como de iniciar un proyecto y terminar un proyecto, entonces de Claro. como constancia, entonces como que me pasa que igual me aburro rápido de las cosas. Entonces como que me puse a hacer unos dibujos en carboncillo, como unas portadas de juego. Quería hacer 23, iba en la 10 y ya estaba como, estoy chato. Me pasa lo mismo. Estoy chato. Pero yo empiezo, voy a hacer 100. Y después digo, no, 100 es muy poco, voy a hacer 1000. Hago 3 y estoy, ya, no quiero hacer esta cuestión más. Sí, para eso está el grabado y ese tipo de la serigrafía, para hacer cosas rápido, pero quería hacer 23 portadas de juego a carboncillo a mano. Entonces, y las hacía como, no sé, de 40 por 40. Entonces, no, ya estaba chato. Y tuve suerte que como tenía malas notas, nunca podía entrar a los ramos que quería. Nunca podía entrar al optativo que quería. Siempre quise pintura con gumucio y nunca pude mandar mails y nunca me consideraron. Así que, por suerte... Espérate. Explica eso para la gente que no entiende por qué no podías entrar a una clase porque no tenías buenas notas. ¿Cómo Lo funciona que la pasa es que universidad en la eso? universidad tiene como un sistema de ranking, entonces, de ventana. Entonces, cuando tomáis ramos, los que tienen mejores notas, en la ventana A1, toman primero, en la mañana. Entonces, esos se quedan con todos los ramos buenos. Y uno se queda con las horas nomás. Yo era ventana como C, quizá, o D, como C3, no sé, una ventana igual bien abajo. Entonces, claro, yo me quedaba como con las obras, pero por suerte pillé un cupo en un ramo que se llamaba pintura biográfica. Y dije, ya, bacán ahí para reencantarme con la pintura. Y como ya estaba medio esperanzado con todo, me puse a pintar en ese ramo, mientras a la par con taller, como sin presiones. Me puse así como con la hacha a pintar y empezaron a salir cosas buenas. Me encanta cómo lo dices, como, son cosas buenas, mira tú, así como que estáis Sí. sorprendido tú mismo. Claro, dije, oye, es que pasó que igual me puse a pintar como sin pretensión de nada, pues dejé de lado ese lado pretencioso mío que Muy quería bien. hacer como esa obra, esa Claro. grande. Sí, Obras maestras así en el claro, segundo como año. la grande obra y una gran instalación y yo creo que era mucho también por las inseguridades que yo tengo como hacer Y porque somos pequeños mi en cerebro un me minuto engañaba. y claro. Mi y- cerebro me engañaba, entonces me puse a pintar así sin pretensión y mono. Me puse a pintar mono. Ujú. Ya dije, chao con la anatomía, chao con el color de la carne, chao con la... No me importa, quiero pintar mono. Me puse a pintar mono y salió bien y fue como bacán, así como... Y ahí seguí pintando hasta que dije, encontré como la cuestión, o sea, ya sé cómo hacerlo. Qué agradable. Ya sé cómo hacerlo, claro. Encontré primero en taller las imágenes que me gustaban y después en pintura el sistema de trabajo. Al fin, No, al fin tuve suerte, qué no sé. ¿Qué pinturas usas? Yo pinto con puro óleo. Ay, qué bacán.
Sí, quedé con eso como medio conservador quizás de la Cata Val porque me gustó mucho el material, porque como aceitoso, se puede borrar, no sé qué cosa, la textura, es brillante, entonces puro óleo. Me gusta mucho el óleo y más encima que me ayuda a trabajar la paciencia porque se tiene que secar, se demora como 2 días en secar. Muy bien. Te cumple todo, ahí Claro, sí te y más cumple encima, todas las expectativas de... El pintor puede ser disperso, no necesita un sistema así como el artista de instalación, así que cosa que necesita como pensar harto, igual. Claro, y que O sea, haya de hecho, un- lo mejor para la pintura es no pensar. ¿Eso Bueno, descubriste? no lo descubrí, o sea, siempre he sido muy porfiado, muy porfiado. Entonces, me cuesta demasiado como seguir órdenes. Ajá. Me cuesta demasiado, ¿no? Como que lo ignoro. Pero, y de hecho, el profe de pintura, yo creo que yo le enojaba porque me encontraba buen pintor, yo creo, pero como Que hacía- muy llevado a mi idea, muy como leso en el fondo, po, pavo, así como... Entonces, claro, fue algo que el profe de pintura siempre me repitió, como... Siempre lo decía, en la pintura no hay que pensar. No hay que pensar. Ya, ok, ya. Entonces, claro, entonces yo soy una persona que sufre por pensar mucho. Pienso demasiado las cosas, le doy mucha vuelta a la cosa. Y esto era bacán porque era como un descanso además, era como de mi mente, pues era como, no hay que preocuparse de nada, solamente de que Ese color este esté mono, ahí, el color claro. está ahí, este mono acá, que quede bien compuesto acá, este color aquí. Una cuestión muy formal de ojo, muy como, ya, ahora voy a poner este elemento acá, se va a ver mejor. Entonces, claro, a mí me interesa mucho como el tema compositivo y bueno, igual hay harto de gráfica también, como de dibujo. Pero claro, entonces como que la pintura ya fue como el momento en que nos volvimos a reencontrar así completamente Me en encanta. ese semestre, en este semestre que pasó, y de ahí me he largado pintando y sigo Qué pintando. bueno. Mm. Después de toda la montaña rusa que fue el hecho de que estudiaras arte, Fue una aventura. una absoluta aventura, todo tu recorrido por... Sí, no, sí. Yo quiero que hables de le estoy mostrando la hora que quiero que hables. Tu última hora, la que está en el Instagram con la pantalla verde y las letras blancas. Sí, esa fue mi obra de egreso, que no sé si llamarla instalación en verdad. Era técnica mixta, en realidad tenía pintura, dibujo, objeto y esa videoproyección. De hecho, en la segunda imagen hay un Michael Jackson que reciclé el primer semestre, que ese Michael Jackson me terminó gustando mucho. Así. Sí, lo vi. Claro, lo puse así como objeto, con una cadena. Pero esa videoproyección era un GIF. Como estaba trabajando con el tema de los videojuegos, la cultura pop, la infancia también, que es una cuestión que a mí como que me obsesiona un poco. O sea, como que es un lugar que tiene que ver como con la fantasía igual. O sea, como el recuerdo de una fantasía. Entonces, en ese pasó que resignifiqué un poco. Ese es un juego. O sea, es un juego que existe, pero le cambié las letras para anotar esa frase como pensando en que quería como interpelar un poco al espectador. O sea, como... Qué buena. Sí, como... O sea, Relacionarte con... olvidarme de esa cuestión como inmersiva, entre comillas, como de tomar esa distancia, sino como de establecer esa cuestión directa con el espectador, que son como una cosa que yo pensaba viendo películas. O sea, esas películas que te hablan como directamente, Sí. todo ese tipo Qué de muy cosas bacán. me fascinan, me gustan mucho. Entonces, pensando en eso, hice como esa videoproyección, pues que era un GIF que se repetía cada rato y me gustaba porque el mono hablaba y iban apareciendo las letras, como juego de Nintendo ochentero, noventero quizás. Qué bacán. Claro. Me gusta lo que dice. Sí, no, a mí me llama mucho la atención eso. ¿Tenía un video o algo así que para los que no pudimos estar ahí y verla? Porque Me parece que tengo fotos, pero tengo los GIFs guardados. Tengo varios GIFs. Quise poner me gustaba mucho ese verde. sí, y de hecho desde que empezaste a hablar y nos contabas tú de dónde venía, a esto yo llegaba siempre, así como quiero llegar a esa obra y el por qué me encanta esto. Sí, es que... Porque es un imaginario diferente, además, como tú decías, el arte en sí, la mayoría piensa que es más clásico, que tiene que ser una pintura o
no sé, una fotografía igual, pero aquí tú estás jugando con es como una instalación, pero donde el observador también es parte de la obra, porque si el mono está hablando, está haciendo las palabras, tiene que haber alguien ahí observándola y viéndola Claro. y qué reacciones tienen cuando van leyendo estas palabras. Entonces lo encuentro, me hubiese gustado así como verla y... Sí, esa era bacán porque en la sala estaba yo y mi polola. Y ella también había hecho una cosa muy, muy popera. Entonces era muy entretenido entrar a la sala. Era muy, muy divertido. Pero claro, de hecho, ese GIF fue como también una suerte como de... no sé, como... Quedé muy conforme porque logré como también sentirme honesto con lo que estaba haciendo. Porque durante toda la carrera tuve mucho problema con eso. Claro. Con el tema de la honestidad, que es muy difícil. Es que descubrirte al final, pues, de quién Claro. quieres, qué artista querés ser, qué es lo que querés transmitir. ¿Quién quiere ser uno en el fondo también? Pues, Exacto. entonces, llegar a esa videoinstalación, para mí igual fue un logro. O sea, Oh, qué sí. genial. Sí. Me metí mucho en ese tema de los juegos, de juegos que nunca jugué igual. Pero bueno, Pero la claro, gráfica. si al final la cosa era como resignificar esa imagen, digamos, para aludir a la cuestión del recuerdo, a la infancia, qué sé yo, como Claro. un lugar de... Me encanta cuando dices que la memoria es como imaginaria, como que los recuerdos son imaginarios. Me encantó. ¿Por qué dices esa frase? Y te lo pregunto porque han habido varios estudios donde dicen que uno puede cambiar el pasado, lo que uno se acuerda. ¿Te lo puedes dar vuelta? Sí, porque es que es toda una ficción en realidad de la mente, porque uno nunca en realidad va a poder revivir exactamente un recuerdo. Yo me acuerdo de cosas cuando tenía, no sé, 5 años, 4 años, pero a veces también me confundo, digo, o lo soñé, o no sé. ¿Estaba esa persona ahí? Claro, entonces es como todo, por eso es como el recuerdo también es como un lugar de fantasía donde uno puede como inventar cosas, que aparezcan otras cosas. Entonces me interesaba mucho ese tema. O sea, yo creo que lo que hago tiene mucho que ver como con la fantasía, con mundo, un mundo propio donde están esos personajes que me gustaban mucho y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo te ves ahora que ya estás graduado, estás con título en mano? ¿Qué es lo que ves para ti en el mundo del arte, en tu proceso creativo, que ya descubrimos para dónde quieres ir? Y te pregunto la otra pregunta después cuando me vuelva. Tenía 2 preguntas, pero una se me fue. Es difícil en realidad. O sea, obviamente a mí lo que más me motiva ahora es ojalá tener una expo, sería genial. Porque igual me pasa que me gusta mucho sociabilizar, entonces como que estar en la casa haciendo cosas hasta cierto punto, cuando no habláis con nadie, yo creo que el problema de todos los que salen de la UCI es algo que me habían dicho los profes, vaya a estar solo, nadie va a ver tus cosas, vaya a estar ahí, pero... Qué gran detalle ese. Sí, pues nadie, a menos que siempre, bueno, cuando van amigos a la casa, igual ahí los rapto y les muestro mis cosas porque los obligo a... díganme algo. No. Todos hacemos eso. Yo también rastro a todo el mundo que entra acá. Es como, hola, hola, me llamo Laila. ¿Quieres ver mis cosas? Sí, como, pues ven, así como, mira mis cosas, dime algo, porque mis amigos igual son súper apasionados, entonces, y son honestos, entonces también dicen como, no, esto sí. Pero sociabilizar es la parte que más me interesa. Entonces, claro, yo creo que tener una expo sería súper entretenido. Pero independiente, antes de... Sí. También me gusta mucho el mundo de la pedagogía. De hecho, a Juan, que ustedes lo invitaron a este podcast igual, amablemente me consideró el semestre pasado para ser su ayudante en un curso de serigrafía. Entonces fui ahí asistente de él y me encanta. O sea, enseñar es maravilloso. Es que, mira, es que es chistoso porque un poco te voy a interrumpir por eso. Porque quería saber a qué te referías con sociabilizar. O sea, ¿qué es lo que buscabas ahí? Porque hace un rato, cuando hablabais de la profe de arte,
de la historia del arte, también me empecé a pensar como, porque habíais dicho que te gustaba el tema de la teoría y todo, entonces ahora me hace todo sentido Sí. con lo que acabas de decir. Claro, de hecho ahí estoy tratando de caer a un curso de introducción al arte contemporáneo, pero sí, la pedagogía y la enseñanza de arte Sí, es que se me gusta necesita. mucho, me gusta sociabilizar, es muy entretenido ver los trabajos de los alumnos, Mm. y también que te hagan caso. Y castigar a todos los que... Claro, o sea, sí, pues, muy lindo eso, entonces me gustaría, quizás si se da la posibilidad en algún momento, seguir con ese tema, po, Claro. porque igual es muy complejo ser profe en el sentido laboral, o sea, hay muchas como carencias laborales, desprotección, Ah, ok. Sí, pucha, sí, es verdad. pero bueno, siempre me meto en la pata a los caballos, entonces, O sea, ya lo ¿qué hiciste, más da? ¿no? Ya lo hice ya, No, sí. te va a ir genial, porque como tú dices, te metí la pata a los caballos y sigues. O sea, eres persistente, era como esta cuestión me cuesta, o no entiendo, o no sé lo que estoy haciendo, pero pucha, terminaste la carrera. Mm, Y mucha gente con mucho talento entra a la U y les va genial ese primer año porque ya saben dibujar, ya saben hacer esto, pero le dicen una cosita que no les pareció y no la terminan. Y tú, o sea, perseverante hasta el último momento. Y que hayas descubierto lo tuyo, que te diste la paciencia para ti mismo, para descubrir tu imaginario. Y que fue al último, mm, pero llegaste ahí. Y de ahí en adelante ahora viene, o sea, puedes hacer cualquier cosa. claro. Sí, eso es lo bueno, y que ya no está como el juicio ahí del profesor ahí. No, tenéis que llevarlo más allá o no hacerlo así, no. Eso también es bueno. De hecho, salir de la universidad creo que me va a hacer mejor. Porque igual salí un poco apretado, o sea, logré encontrar mi imaginario y todo eso, pero también salí un poco como queriendo hacer las cosas bien. Entonces salir de la universidad igual es como... hay que arriesgarse igual, dar como un paso. Entonces, bien por eso igual. No, te va a ir súper bien porque... Y la paciencia, yo creo que la mayoría de la gente piensa que uno es artista y de un día para otro sabe dibujar y de un día para otro te va bien. No. Y no es así, es todo paciencia y todo es con tiempo. Y ya me volvió la pregunta que te tenía, ¿cómo ves tú el arte contemporáneo en Chile de la gente más joven hacia el futuro? ¿Como de mi edad? ¿Cómo? No, o sea, Oh, menos de 60 para abajo, ¿cachai? Porque en Chile, por la mayoría de gente que hemos hablado, dice que el arte de Chile es como muy tradicional, lo que a la gente le gusta es como muy tradicional. Lo que a mí me gusta es totalmente contemporáneo, totalmente local, es diferente. Entonces, quiero saber qué visión tienes tú del arte en Chile y para dónde va. Es muy difícil esa pregunta, o sea, responderla, pero lo que yo veo, al menos en el panorama, es que igual hay harta variedad de cosas, hay muchas cosas, o sea, yo soy alguien que consume de todo, me gusta todo el tipo de arte, me gusta el arte, como ese niño, soy como ese niño del video, claro, entonces hay cosas muy interesantes en todos los aspectos, pero en pintura, instalación, performance. Entonces, hay cosas que están sucediendo muy lindas aquí en Chile. Muy buenas también. De hecho... Danos ejemplos, nombres, apellidos. Ruth. O sea, por ejemplo, yo que pinto, también veo harto pintor. Entonces, por ejemplo, hace poco hubo una muestra en el MAC de un artista que se llama Marco Arias, que fue sobre Pikachu. Y a mí me fascinó. Me encantó. A mí yo conocí el trabajo de Marco de antes porque él pinta también, es un gran pintor. Y esta muestra fue como, wow, o sea, ese tipo de cosas le abren las puertas a que hayan exposiciones, digamos, de temas más diversos. Porque es cierto, el arte en Chile tiene mucha relación con lo académico, pero es porque el arte chileno nace en la academia un poco. Por ejemplo, bueno, no sé si estoy cometiendo una aberración, pero en Estados Unidos se toma mucho en cuenta también arte que no tiene que ver con lo universitario, o sea, artista outsider, qué sé yo, acá en Chile no, o sea, siempre está esa cuestión de la universidad, del licenciado,
Pero ese tipo de exposiciones le abre las puertas, digamos, a un nuevo tipo de arte joven que tiene que ver también con un contexto, un imaginario, que antes no había en Chile, po. Entonces, por ese lado, bien, yo creo que hay hartas cosas pasando. De hecho, hace poco también, habrá sido como hace 2 meses atrás, en el Instituto de Telearte, hubo una exposición sobre Britney Spears de una artista que se llama Claudia Vitrán, también genial. A mí me gusta mucho el arte pop, entonces como que siempre estoy pendiente de esas cosas, como de ese tipo de exposiciones. No visito muchas exposiciones que tengan que ver con grabado o escultura, pero cada vez que puedo voy a ese tipo de cosas, pero están pasando cosas muy buenas. O sea, hay un artista también que también es de la Portales, que es súper bueno, que hace performance, que igual me gusta, que se llama Nicolás Cox. Pero eso ya es como más, tiene que ver con otro tipo de poética, pero también es muy fascinante. Entonces, yo creo que para el futuro se vienen cosas muy, muy, muy lindas para el arte, cosas muy entretenidas. Además que hay hartos artistas jóvenes muy talentosos, muy, muy buenos. Como que se abre, como que está abierto el espectro, en el fondo. Para Sí, que po. pasen y que estén pasando ya. Como... Sí, sí, no, es bacán. Yo al menos me lo paso muy bien con los artistas chilenos, me gustan los artistas chilenos. ¿Y tenías algún dato de, no sé, alguna galería que siempre vayas, ponte tú, o alguna que te guste, o... La verdad es que no tengo ninguna en particular, o sea, es como que veo una exposición y digo, a ese artista me gusta, voy. Y lo voy a dale, ver. dale. Entonces, claro, en pandemia, en el Matucana 100 hubo una de pintura y ahí justo habían varios que me gustaban. O sea, Bacán. hay un profe de la U que es pintor también, que se llama Patricio King, que también me gusta harto. No sé, Natalia Bavarovich. Esas cosas me gustan también, cuando hay encuentros de disciplina y de cosas de técnicas muy distintas y dialogan, como es curatoría, son bien entretenidas. Entonces, claro, no es como que tenga un lugar así como específico de visita de arte, pero cada vez que hay un artista que a mí me interesa, lo voy a ver. He ido harto a la Patricia Rey últimamente. O sea, como lo último que he visto ha sido ahí. A un chico que salió de mi U igual, de la Portales, que es pintor igual, Fernando Peñalosa. Y a Pablo Serra también, que también estuvieron ahí en la Patricia Rey. Tiene artistas bien entretenidos. Sebastián Calfuqueo también. La Galería AFA igual también la encuentro entretenida. También tiene artistas muy interesantes. Pero eso. Hermoso. Nos estás dejando tarea así como para la casa. Queríamos preguntarte, ¿ya? Sí, estamos. Las preguntas de rigor de este podcast. ¿Qué tomaste de desayuno hoy? Un pancito con quesito y jamón y un tecito. ¿Un pancito es un pan batido marraqueta o es una yuya, una coliza? No, ¿Qué tipo de pan? De esos pan ¿De molde? integral, café. Ajá. ¿Con tostado o sin tostar? Tostado, es que no lo paso sin tostar. Lo encuentro... Sí, no. Rico desayuno. Rico, sí, me gusta. A mí, de hecho, me gusta ese desayuno de el pan tostado, mantequilla, jamón y queso. Y un tecito. Bien, hombre, tecito excelente. Mm. Y esta pregunta va a ser un poco compleja, ya que me imagino que eres muy melómano, pero ¿tenís como alguna tendencia que te guste más de música o escucháis algo en particular cuando estáis pintando, ponte tú? La verdad es que escucho cosas muy, muy variadas, así desde, no sé, me fascina, por ejemplo, el género chicha, que es como cumbia peruana, sesentera, setentera, ochentera. Me gusta escuchar eso cuando pinto. Wow, cumbia. Espérate, eso está interesante. Eres el primero que nos cuenta de la cumbia chicha. ¿Cómo Sí. es? Cumbia chicha, sí. Es que es un género de cumbia específico de Perú que me gusta porque es como es psicodélico, po. Tiene que ver como, o sea, muy influenciado por el rock, entonces... Pero también me gustan las letras. Bueno. Que tienen que ver mucho con el mundo popular. Ya. Entonces eso me gusta.
Pero también escucho harto, no sé, me gusta harto el punk. Todas las cosas que tengan que ver como con la contracultura o que no tengan que ver como con esa música hegemónica, digamos así, como ultra hiper mega comercial. O sea, por ejemplo, yo no escucho mucho reggaeton, pero es porque no siento como identificación o como nada que me genere cercanía con Te entiendo perfectamente. Pero igual encuentro a aquello no bueno, o sea... Sí, pues sí, igual Depende del escucho, contexto, los del conozco contexto. igual. Pero no es algo que yo escuche regularmente, en verdad. Pero claro, escucho como, no sé, igual escucho harto rap de los 90, que mi hermano le gusta mucho el rap de los 90, entonces él me muestra mucho, igual me gusta. El neoyorquino. Y de música ochentera igual escucho harto, o sea, Es que claro, Cyndi pero- Lauper, no sé. Pero tienen nombres, pues, o sea, el rap de los 90 nombres, música de los 80 nombres. ya, No, ya. queremos conocerte súper extremadamente bien. De los 90 me gusta harto Bigel, que es como un rapero igual bien famoso neoyorquino, que era muy muy talentoso y lamentablemente lo mataron. Creo que se confundieron. Me gusta harto The Clash, mucho, mucho, mucho. Kraftwerk, que es como electrónica de los 70 popera, me gusta harto. Gary Newman, cosas así. Y me gusta harto también Daniel Johnston, que es como un músico estadounidense de los 90, outsider, que es muy... mucha influencia para el género lo-fi, que le llaman. Como de baja calidad, grabado en cassette en un sótano. Y además es un artista visual, o sea, es dibujante. Y claro, me gusta harto él. Ese tipo de cosas. Y ahora últimamente he estado pegado con un disco de un grupo que se llama Fontaines DC, que es un grupo irlandés. Un disco que se llama Dogrel, que es como el mejor disco que tiene en realidad. O sea, es genial. Ese disco es genial. Y me gusta porque reúne como harta influencia musical alternativa de Europa. O sea, rock, punk, pero también de Irlanda. Se nota como la influencia, que son como conscientes de que de la propia música de su país, po. Claro. A mí eso me gusta igual, y por eso también escucho harta música chilena. Me gusta la música chilena así como Bueno. la cueca. Escucho Es que la cueca es total. folclore, ese tipo de... Sí, me gusta. ¿Y bailas cueca? No. Aunque no soy mal bailarín, pero... Si lo intentas, te sale. Sí, pero no bailo cueca. No, mira, la clave de la cueca es saber que lo vas a hacer mal, saber que te van a juzgar y seguir a la pareja de al lado. Sí. Después, Uno mirando. todo el rato. Quería preguntarte sobre televisión. Tú nos decías que ves series y ese tipo de cosas. ¿Cuál es tu última serie que viste? La última que vi fue una de Amazon que se llama Reacher, que es como una serie de acción así. Está basada en una novela. De hecho, hay una película de eso, de Tom Cruise, que se llama Jack Reacher igual. Y el tipo es como un ex militar súper seco, así, genial, que llega como a un pueblo en Florida y que empieza a resolver como una trama bien oscura de corrupción. Y pero el tipo es genial, así como que es un militar que sabe analizar todo. Entonces como que es de esas series para mirar nomás y relajarse y ver como el tipo es muy genial. Claro. Es muy genial, los mata a todos, no sé, resuelve el crimen y qué sé yo. Pero en términos de serie, la que más me gusta es una que se llama Mindhunter. Que a mí me gustan las cosas policiales. Me gustan mucho las cosas. A ver y todavía no la he terminado de ver. Era Pero está genial. interesante eso. Sí, es genial, es un poco lenta, A mí también me gusta. pero es bien cinematográfica. Que el director es de David Fincher, el club de la pelea. Entonces, no, y más encima me no gusta la sabía cuestión eso. como de los asesinos en serie, como popera. A mí Entonces, me encantan las cosas de detective, así como las cosas de policía. De hecho, me gusta. En pandemia vi con mi mamá Fargo, que está basada en la película de los hermanos Cohen. Y la serie también es buena. La temporada 1 y la temporada 2, súper buena. Genial. Entonces, ese tipo de cosas me gustan a mí. Me gusta cuando están ahí los pacos, Claro. resolviendo el misterio. Es muy entretenido. No, me gusta mucho. Claro. Nosotros también vimos Fargo y una persona aquí en la casa terminó con ese acento en inglés hablando y nos empezamos a hacer burla, así como... Sí, no, Fargo es espectacular. Sí, es muy buena. No conozco. Sí, el personaje protagonista, que es la mujer, la que es policía, me encanta. Eso es lo que me gustó de la serie, que al contrario de lo que decía recién, la mujer policía era una mujer muy normal,
que al final logra resolver el crimen. Pues, o sea, se enfrenta a una cuestión de mucho peligro, pero el personaje es poderoso, o sea, es fuerte, digamos. Tiene fortaleza. Muy bien. Oye, gracias. Gracias por... No, gracias a ustedes por la invitación. Por haber venido. Fue muy interesante hablar contigo, como esta perspectiva muy nueva de lo que está ocurriendo, de lo que es ser artista, de lo que es salir y estudiar arte. Así que agradecida. No, gracias a ustedes. ¿Algo que quizá queríais decir, ponte tú, y que lo pensaste antes de venir para acá y que se te quedó en el tintero? Es el momento de que lo... No que me acuerde. ¿No que te acuerdas? No, soy muy olvidadizo, entonces Ah, ya, muy bien. estamos súper bien. Bueno, si te llegas a acordar más adelante, porque si tú eres como yo, me voy a acordar 2 días después que querías decir Sí, algo. eso me pasa. Nos mandas un mensajito y lo ponemos en los posts. Absolutamente. No, muchas gracias. O sea, yo tenía muchas ganas bueno, yo le sentía a mi hijo que está estudiando arte desde ya 1 año y medio. Es como un estudiante de arte. Quiero saber que está estudiando arte, que sé que es para saber que la experiencia de estudiar arte y de estar en este proceso de estar en arte durante la pandemia. Porque la gente, como decíamos anteriormente, piensan que tú eres un genio desde el que naciste. No. Y es un proceso, es un aprendizaje y la universidad es entretenida, pero también pasáis por cosas como difíciles de adentro. Sí, pero Así- sí pasa bien. Yo diría que le doy un 6-7 a mi experiencia universitaria. O sea, Un 6-7 es muy buena nota. sí, no, sí, lo pasé muy bien. Lo pasé muy bien. Me encantó. No, excelente. Muchas gracias. Y cualquier cosa que tengas más adelante en esa exhibición, ¿sabes por qué vas a tener? Nos avisas para publicarla en todos La lados. haré en su debido momento. Bien, muchas gracias por estar ahí a todos nuestros oyentes. Como le habíamos comentado al principio, una de las mejores maneras que tienen para apoyar este podcast es siguiéndonos en Twitter, en Instagram, en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas donde estamos. En YouTube también se pueden suscribir. Y cuéntenos, coméntenos, háblennos, porque nosotros eventualmente vamos a contestar todos sus mensajes y comentarios. Así que eso, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana.